Bueno, veamos cómo hacer un proyecto básico en Node utilizando Express y armando una estructura bastante ordenada de los archivos para poder trabajar de manera más cómoda. Bueno, vamos a abrir la consola y vamos a crear nuestro proyecto npm init y nos va a pedir las configuraciones de nuestro proyecto. En este caso lo voy a dejar todo por defecto y le ponemos yes. Bien, ya se nos creó nuestro proyecto, o sea que se generó el package.json. Acuérdense que este archivo va a tener toda la información de lo que es nuestro proyecto en sí. Lo que vamos a hacer es instalar Express. Como pueden ver, cuando instalamos nosotros Express aparece una dependencia acá en el package.json y el package log. Además se crea el directorio de Node Modules, ¿sí? Con todas las dependencias que ya vienen instaladas. Tenemos nuestro proyecto armado. Bueno, vamos a crear un archivo que se llame index.js y acá vamos a configurar toda nuestra API. Bien, como recordarán en algunos de los ejemplos que ya vimos, nosotros habíamos puesto todo en un mismo archivo que se llama index.js, tanto la configuración de nuestro servidor como las rutas que habíamos creado, ¿sí? Pero esto no es una buena práctica porque después, a medida que vayamos agregando más funcionalidades y más cosas a nuestra API, se nos va a empezar a complicar y mezclar todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es separar todo lo que es configuración de servidor y todo lo que es ruta y controladores de esas rutas. En nuestro archivo index.js vamos a agrupar todo lo que es la configuración. En este caso vamos a importar Express como ya hacíamos antes, y en vez de crear nuestra instancia de Express ahí suelta, vamos a crearnos, por ejemplo, una función, y esta función init es la que se va a ejecutar en este archivo index para que arranque todo nuestro servidor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta función va a ser instanciar Express. Después vamos a tener por un lado lo que sigue de la configuración de nuestra API. Después vamos a tener un poco de configuración de nuestras rutas. Bien. Y tenemos que poner, no se olviden, del puerto en el que va a estar escuchando. Vamos a hacer una función que se llame configuración de la API. Después vemos qué es y le vamos a mandar acá nuestra instancia de Express. Bien. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer el lab.listen. En este caso vamos a ponerle puerto 5000. Y si quieren le podemos poner un mensaje. Bien. Y con esto, una vez que tenemos nuestra función init más o menos hecha, vamos a llamarla para que se ejecute. Bien, entonces, cuando nosotros vengamos a la consola y pongamos npm start, ¿sí? Antes de esto hay que acordarse que en el package hay que ponerle, vamos a hacer que funcione con y ponemos index. Ahora sí, lo ejecutamos. Bien, y nos tira el error de que configuración API no está implementada, que es justamente lo que nos faltó hacer acá. Bien, veamos cuáles son las configuraciones de que va a tener nuestra API. Vamos a crearnos nuestra función. Bien, y las cosas que vimos hasta ahora, por ejemplo, vamos a necesitar que pueda recibir JSON y que entienda para recibir los formularios para hacer post o put. Bien,
Ahí sí lo guardamos, los cambios. Ahí arrancó todo bien. Bueno, hasta ahora tenemos nuestro servidor funcionando correctamente, con un poco más de orden en comparación de cómo estaba antes. Una vez hecho esto, vamos a pensar un poco más algo. El tema de poner información que podría llegar a ser sensible, como contraseñas, puertos, no está bueno, porque nosotros cuando por ejemplo después lo subimos a GitHub, se ve todo eso. Entonces, lo que existe son las variables de entorno. Para usarlas necesitamos instalar. Bien, si nos fijamos, vamos a package.json, ahí se agregó la dependencia. Para usarla necesitamos crearnos otro archivo que se llame .m. Este archivo es el que va a guardar toda la información que no queremos que se vea, ¿sí? Y es justamente uno de los archivos que no vamos a tener que comitear, ¿sí? Para que no quede a la vista esa información. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora no estamos manejando información muy importante, pero por ejemplo este puerto podríamos usarlo como una variable de entorno, ¿sí? Entonces podemos poner bien. Ahora, ¿cómo se usan estas variables de entorno? Bueno, parecido a cómo usaríamos una constante. Siempre que nosotros querramos usar nuestras variables de entorno, vamos a tener que escribir lo siguiente. Entonces, importando esto, vamos a poder decir, por ejemplo, vamos a poner process.m.port, y así vamos a acceder a todas las variables de entorno que hayamos creado. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es crearnos una variable algo para que quede más lindo aún y más ordenado, en vez de siempre que nosotros querramos usar una variable de entorno tener que poner esto en todos los archivos. Lo que podemos hacer es crearnos un directorio en donde vamos a poner todas las constantes que vamos a utilizar. Primero armémonos un directorio que se llame src para poner todo nuestro código, y adentro de este vamos a crearnos un directorio que se llame const. En este directorio nos creamos un archivo que... Entonces, en este archivo es donde nosotros vamos a llamar a esta dependencia de acá. De esta manera, por ejemplo, nosotros le vamos a decir que este archivo nos exporte todo lo que vamos a crear acá, y esto podríamos traérnoslo a nuestro archivo constantes. Entonces nos vamos a crear acá una constante que se llame port, ¿sí? Va a salir del archivo de variables de entorno, y le podemos decir que si por ejemplo ese archivo de variables de entorno no existe o no lo encuentra por alguna razón, bueno, que por defecto use el puerto 5000. Entonces, por ejemplo, ahora lo único que necesitamos hacer es venir acá y traernos las variables constantes. Bien, y le tenemos que decir dónde está el archivo. Bueno, para eso primero el index lo metemos también en la carpeta crc, y el .end y el package lo dejamos afuera. Bien, entonces va a estar todo en el mismo directorio, en la carpeta const. Y ahora, para que quede bien, nosotros vamos a tener que decirle con nuestras variables globales accedemos al port. Si le dan control y clic, nos lleva a donde está acá. Bien, entonces esta es una forma ordenada de poner todas sus variables constantes en un mismo archivo, así queda todo mejor acomodado. Y bueno, las variables de entorno las dejamos en el archivo .m.
Bien, hasta ahí tenemos mejor acomodado nuestro proyecto. Si volvemos a los ejemplos anteriores que vimos, nosotros para, por ejemplo, crear una ruta, le decíamos si era get, si era post, si por ejemplo era put, ¿sí? Los parámetros o cosas que recibía, por ejemplo, este recibía a través del body, el post recibía un nombre, en este a través del get recibía por parámetro un nombre. Bien, entonces esta parte de acá la vamos a tener que separar, ¿sí? En lo que es rutas y controladores. Para hacer eso, vamos a crearnos adentro de la carpeta source, vamos a crearnos una carpeta que se llame controllers y otra carpeta que se llame rutas. ¿Qué vamos a poner en estas carpetas? Nosotros necesitamos que, por ejemplo, en la carpeta rutas va a haber un archivo principal que es el que va a manejar todas las rutas. Si por ejemplo nosotros tenemos una API de hospital, por ejemplo, entonces vamos a tener rutas para el tema de los pacientes, rutas para el tema de los médicos, rutas para el tema de los tratamientos, por ejemplo. Entonces todo eso lo vamos a agrupar en esta misma carpeta. En el otro caso vamos a tener los controladores para las rutas de los usuarios, de los pacientes, de los médicos, de los tratamientos, ¿sí? Entonces para que quede todo bien separado y pueda ser mucho más fácil después ir agregando más información. La idea de esto es que ustedes tengan después como una plantilla en donde cualquier proyecto que hagan les puede llegar a servir lo más posible. Entonces, vayamos a las rutas. En rutas vamos a crearnos un archivo que se va a llamar index. Vamos a ponerle rutas, ¿sí? Para hacer referencia a que es ese archivo, si no vamos a tener muchos archivos que se llamen index y así es mucho más fácil después para encontrarlos. Entonces ahora, con la misma idea que estábamos haciendo en el index.js del principio, vamos a hacer una función, por ejemplo, que se llame rutas init. Y esta función va a instanciarnos un ruteador. Y acá es cuando vamos a tener que poner todas las rutas que creemos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos crearnos rutas para el tema de los usuarios, vamos a tener un barra usuarios. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos rutas para el tema de los médicos, vamos a tener un barra médicos, ¿sí? Entonces, eso hay que ponerlo acá. Por ejemplo, si nosotros vamos a crearnos un ejemplo de usuarios, si nosotros queremos rutas para usuarios, vamos a necesitar hacernos una ruta principal, digamos, de los usuarios, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, barra usuarios. Y este barra usuarios va a llamar a una función que ahora vemos qué va a hacer. De esta manera estamos exportando esta función de acá. Bien, para terminar con esto necesitamos crearnos primero las rutas de ese usuario. Entonces, por ejemplo, acá ponemos usuario root.js. Y entonces lo mismo, nos traemos el ruteador. Y acá hay que escribir todas las rutas posibles o que tenga el barra usuarios. Esta va a ser la ruta a la que le tiene que pegar, o sea, barra usuarios. Y acá hay que ponerle, como hacíamos antes, qué es lo que hace, ¿sí? En este caso, vamos a separarlo, ¿sí? Y eso va a ser parte de los controladores. Bien, entonces, por ejemplo, acá nosotros le podemos decir, bueno, usuario controller y le ponemos punto listar. Bien, ¿de dónde va a salir esto? Bueno, va a salir de un archivo que se llame usuario controller, que eso ahora lo creamos.
el archivo este que vamos a crear va a estar acá. Entonces, en controller vamos a crearnos un usuario.controller.js. Bien, este usuario controller va a tener la funcionalidad de los diferentes endpoints de los usuarios. Por ejemplo, vamos a tener la función de un listar. Después vamos a ver qué significa eso de la sync. Por ejemplo, después vamos a tener un crear, listar información de uno solo. Bueno, y así, varios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer uno que se llame prueba y le vamos a poner la funcionalidad que habíamos hecho en los ejemplos anteriores, para saber si entró efectivamente en esta función. Y vamos a hacer que nos devuelva un JSON con un mensaje. Entonces, este es nuestro controlador de usuario. Bien, tenemos las rutas del usuario, ¿sí? Entonces, este usuario controller, para que pueda llamar al listar, que era el que estaba en el controlador de usuario, nos tenemos que traer el archivo. Entonces, fíjense que ahora ya, si apretamos control y clic, nos lleva al listar de acá. Bien, en este caso, si quieren, le ponemos prueba. Así este get no funciona con prueba. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer las rutas para los demás, si por ejemplo queremos hacer un listar info, ¿sí? Este listar info va a recibir un parámetro. Entonces, como habíamos visto antes, punto get, y acá vamos a pegar barra y por ejemplo el ID de usuario, ¿sí? Le podemos poner, por ejemplo, puede ser barra usuarios barra 1. Entonces nosotros sabemos que este 1 se está guardando en el parámetro ID usuario. Y acá sería usuario controller punto listar info. Este listar info, acuérdense que nos lleva al controlador y va a ejecutar esta función de acá. Y no se olviden de agregarle el export. Bien, entonces tenemos las rutas y nos traemos el controlador para poder ejecutar la funcionalidad de esos endpoints. En el controlador únicamente tenemos cada una de las funciones, ¿sí? De las rutas, y volvamos de nuevo al archivo que se encargaba de conectar todas las rutas de todos los modelos. Y en este caso teníamos el de usuario. Lo que nos faltaría acá era decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a ejecutar con esto? Bueno, lo que vamos a llamar con esto sería las rutas del usuario. Entonces tenemos que traernos el archivo usuario.root. Entonces tenemos el manejador de las rutas de un usuario, tenemos el controlador de los usuarios, nuestras variables constantes, nuestras variables de entorno, y volvemos de nuevo al index.js, que era el que configuraba toda nuestra API. Entonces acá habíamos creado una instancia de Express, habíamos hecho una función que configuraba la API y teníamos el puerto. Entonces yo les dije que además de esto necesitábamos también configurar el tema de las rutas, ¿sí? Entonces para poder unir este tema del servidor con el tema de las rutas, lo que necesitamos hacer, por ejemplo, es crearnos una función y acá le mandamos la instancia de app. Y acá lo que vamos a necesitar hacer es que nuestra instancia de Express tenga su ruta principal, ¿sí? Entonces para eso hacemos app.use y le decimos que arranque con API, ¿sí? Y ahora le decimos, bueno, cuando entra a esta ruta hay que ver qué se va a ejecutar. Entonces lo que se va a ejecutar va a ser el archivo que nosotros habíamos puesto como el manejador de todas las rutas, ¿sí?
O sea que acá vamos a tener vamos a crearnos, por ejemplo, una variable que ahora la traemos, que va a ser router config, por ejemplo, y como le habíamos puesto a la función, rutas init. Entonces nos creamos nuestra variable y nos traemos el archivo. Vamos a hacer npm start. Bien, acá nos tira un error como que no encuentra index.js. Fíjense que nosotros al archivo index.js lo metimos adentro de la carpeta src. Por ende, en el package.json vamos a tener que cambiarle acá la ruta. Básicamente le ponemos crc.index.js. Bueno, entonces nos dice que la aplicación se está ejecutando en el puerto 8000. Fijémonos que si nosotros vamos a rutas init, ahora que está funcionando sería el barra usuarios y tenemos en el controlador el de prueba ejecutándose. Entonces ese no va a funcionar. Vamos a abrir Postman y vamos a probar si funciona. Bien, fíjense que acá yo creé una nueva colección, se llama proyecto base, con una carpeta que se llama usuarios y por ejemplo tenemos un listar usuarios. Bien, el listar usuarios en realidad llama a barra API, barra usuarios, barra prueba, ¿sí? En este caso yo hice que la parte del principio sea siempre la misma. Yo me creé como si fuese una variable de entorno acá en Postman. Entonces se van al ojito de acá a la derecha. Se pueden crear cada una variable que en este caso se llama URL, que yo le puse que sea http localhost 5000, ¿sí? En este caso no me va a servir porque nuestro puerto está funcionando en el 8000. Fíjense que al final sí está tomando nuestra variable de entorno. ¿Sí? Nosotros le habíamos puesto que si este punto no existía y no podía tomar por alguna razón este puerto 8000, entonces que utilice el puerto 5000, ¿sí? Estaba acá. Si nosotros, por ejemplo, lo borramos esto, nos va a decir que la aplicación se está ejecutando en el puerto 5000, ¿sí? Porque no pudo acceder a esta variable de entorno de acá. Fijémonos ahora que está en el 5000, que ahora esto me sirve. Entonces vayamos a http localhost 2.5000 barra API, ¿sí? Que eran lo que nosotros habíamos puesto acá. Bien. Barra usuarios, que era lo que nosotros teníamos acá. En este caso es barra, ¿sí? El barra con el get llama a prueba. Entonces ejecutamos. Si vemos que no funciona, habría que ver por qué. Y acá fíjense que me olvidé poner los paréntesis para que llame la función. Probemos ahora. Nos devolvió el mensaje de hola mundo y en la consola escribió el ejecutando prueba que teníamos en el controlador de usuario, este de acá. Entonces ahí tenemos más o menos una estructura bastante prolija en donde el index.js va a tener la configuración de la API y la configuración del router. Después acá se van a seguir agregando más configuraciones. Después tenemos una carpeta de rutas. Tenemos el archivo principal en donde nosotros si queremos, por ejemplo, ahora hacer rutas para médicos, por ejemplo, vamos a necesitar acá. Y lo mismo que hicimos con usuarios, vamos a necesitar acá crearnos un archivo rutas, pero para los médicos. Después es siempre lo mismo. Médico rutas. Y vamos a, ahora nos tira el error de que este archivo no lo encuentra. Así que lo vamos a crear. Y acá vamos a tener que poner todas las rutas que admite el barra médicos, ¿sí? Y lo mismo que con usuario, tenemos que crearnos el controlador para eso.